En este video analizaré los eventos que se avecinan en septiembre del 2015 y los compararé con años anteriores como el problema del año 2000 y el fin del calendario maya el 21 de diciembre del 2012. Antes de comenzar, quisiera recomendar que cualquiera que esté escuchando este video obtenga una copia del libro El misterio del Shemitah por el rabino mesiánico Jonathan Cahn. En este libro, él explica de forma clara todo lo relacionado al ciclo de 7 años conocido como Shemitah. Esto ayudará para entender el análisis de los aspectos bíblicos que pudiera tener los eventos que se acercan durante el mes de septiembre del 2015. Antes de comenzar, quisiera aclarar que no soy ni profeta ni pastor. Sin embargo, sí soy un creyente en el Señor Jesucristo que cree en el aspecto profético de la palabra de Dios conocido como la Biblia. Este análisis será diferente a tantos cientos de otros que existen en el Internet, en el sentido de que estaré analizando una de las quejas que la gente está expresando, específicamente la posibilidad que esto sea otro engaño más con respecto al fin de los tiempos. Así que empecemos por echarle un vistazo al problema del año 2000. Basado en mi experiencia profesional de trabajo en el campo de la informática, les puedo asegurar que el problema del año 2000 fue meramente un asunto tecnológico que tenía que arreglarse antes de que llegara el año 2000. A modo de una explicación breve, el problema del año 2000 estaba relacionado con el hecho de que los primeros 2 dígitos de los 4 que definen el valor del año no eran guardados en muchos sistemas. Así que si una fecha era entrada en el sistema como 12/03/13, ¿cómo sabría si eso se refería al 3 de diciembre de 1913 o al 3 de diciembre del 2013? Se podrán imaginar el caos que esto hubiera causado si no se hubiera corregido a tiempo. Pero, gracias al dinero y los recursos que las corporaciones y los gobiernos invirtieron, se logró corregir el problema a tiempo, o sea, antes de la llegada del nuevo milenio. Como resultado de esos esfuerzos, los problemas que se anticiparon fueron en realidad evitados. Y en esa época, ¿habían creyentes en teorías de conspiración que se aprovecharon del problema del año 2000 y el factor de miedo y pánico que estaba surgiendo por todas partes? Claro que los hubo. En cualquier crisis podrás encontrar aquellos que toman provecho de la situación para beneficio económico, utilizando el factor miedo para así vender soluciones como refugios subterráneos, terrenos en comunidades autosuficientes y un sinfín de otras soluciones. Me asombra que 15 años más tarde aún hay personas que miran al problema del año 2000 como si hubiera sido un engaño y no un problema tecnológico que se corrigió a tiempo. Ahora miremos la situación creada por el fin del calendario maya el 21 de diciembre del 2012. Lo que ocurrió aquí fue que, dado el conocimiento avanzado de los mayas, muchos interpretaron el llegar al final de su calendario como indicio de que se avecinaba un cambio radical para la humanidad. Los seguidores de la nueva era comenzaron a promover agresivamente la idea de que la humanidad estaría entrando en una etapa de iluminación y que esto resultaría en elevarnos a estatus de humanidad 2.0. Aquellos que se preparan para el colapso social nuevamente comenzaron a gritar a los 4 vientos que se acercaba el final de los tiempos, y mucha gente nuevamente empezaron a invertir en oro, armas de fuego, refugios subterráneos y cualquier otra cosa que pudiera ayudarlos a sobrevivir la crisis final. Bueno, ya han pasado 3 años y aún estamos aquí. Yo, por mi parte, no he visto indicios de que la humanidad haya alcanzado estatus de versión 2.0. Ahora llegamos a los anuncios más recientes del final de los tiempos, en los que nos indican a través del Internet que algo se avecina para el mes de septiembre del 2015. Estamos siendo saturados de información indicando que la humanidad está a punto de entrar en una situación de tumulto como jamás haya sido vista. ¿Habrá alguna verdad en todo esto? ¿Será eso otra farsa del fin de los tiempos? ¿Estará siendo todo esto promovido por los mismos grupos que tienen como enfoque principal conspiraciones del final de los tiempos, como fue el caso del problema del año 2000 y el supuesto problema del final del calendario maya en el 2012? Aquí es donde quisiera ofrecer mi opinión.
Al estudiar la evidencia para determinar si esto hacía sentido, me he topado con una cantera de información que sencillamente no puedo ignorar y que quisiera compartir con ustedes. Empecemos por comparar lo que posiblemente estemos enfrentando próximamente con los dos supuestos problemas anteriores del final de los tiempos. Bueno, primero, el problema del año 2000 en los sistemas de información era meramente un problema tecnológico, como ya he aclarado. No tenía base alguna en cuanto al final de los tiempos y tampoco tenía significado profético ni bíblico. Hubo muchas personas que entendieron que si el problema no se corregía a tiempo, podría resultar en la falla de equipos que a su vez podría causar un colapso en las redes de distribución de energía, resultando en un caos para las ciudades y para la humanidad en general. Otros interpretaron esto como el posible final de los tiempos. Sin embargo, estas aseveraciones no tienen fundamento bíblico alguno. ¿Y qué tal con el fenómeno más reciente, o sea, el fin del calendario maya en el 2012? Bueno, eso tampoco tenía base bíblica ni profética, ya que estaba siendo impulsado por aquellos que promueven la nueva era y también por aquellos enfocados en conspiraciones del final del mundo. Aún hoy día puedes entrar en YouTube y hacer una búsqueda sobre este tema y te inundará con resultados mostrándote videos de todo tipo, incluyendo invasiones de ovnis, al igual que de la implementación de ley marcial, por nombrar unos pocos. Nuevamente, este era el caso de personas tratando de forzar el final del calendario maya con la realidad bíblica del final de los tiempos, pero no hay base bíblica alguna para justificar esto. La Biblia claramente enseña que habrá un periodo de juicio de 7 años seguidos por un reinado de 1000 años por Jesucristo. Eso por sí solo demuestra que el mundo no podía terminar en diciembre 21 del 2012. Así que ahora vamos a contrastar estos dos eventos con lo que ya ha comenzado a suceder en septiembre del 2015. Hay tantos eventos inusuales y significativos que están convergiendo desde mediados y hacia el final de septiembre del 2015 que entiendo que amerita que prestemos atención para entender qué impacto pudiera tener en nuestras vidas. Vamos a hacer un análisis de estos eventos desde el punto de vista secular como el espiritual o religioso. Comencemos con el punto de vista secular, en particular el interés demostrado por Hollywood en el mes de septiembre del 2015, en particular los días 23 y 24. Para ver claramente la obsesión con estas fechas por parte de Hollywood, lo que necesitas hacer es una búsqueda en YouTube con los parámetros Hollywood septiembre 2015 y recibirás de vuelta un sinnúmero de resultados mostrando películas recientes y otras no tan recientes en las que Hollywood ha codificado las fechas 9/23 y 9/24 de manera sutil y en otros casos de manera totalmente obvia, como en la película Evan Almighty. Resulta interesante notar que estas codificaciones ocurren mayormente en películas que tratan con temas de desastre. Así que preguntamos, ¿por qué tiene Hollywood esa fijación con las fechas 9/23 y 9/24? ¿Qué es lo que esperan que ocurran esas fechas? Yo honestamente no tengo la contestación, pero me parece que no es casualidad, ya que la numerología y los códigos numéricos parecen ser un tema muy importante en esos círculos. Ahora, investiguemos las implicaciones religiosas asociadas al mes de septiembre del 2015. Las tres religiones monoteístas principales, el judaísmo, el islam y el cristianismo, parecen estar mostrando interés en el mes de septiembre del 2015. Empecemos con el judaísmo. El 3 de julio del 2015, un rabino prominente ultra-ortodoxo de nombre Chaim Kanievsky anunció que la llegada del Mesías es inminente. Está animando a los judíos que emigren a Israel para el arribo del Mesías.
Cuando le preguntaron con respecto a la fecha del arribo del Mesías, contestó que ocurrirá al final del año sabático, o sea, el 29 de Elul, que en nuestro calendario gregoriano en el 2015 corresponde a septiembre 12. Los sitios web principales islámicos están anunciando la venida del Mahdi entre el 2015 al 2016. El Mahdi es el Redentor que ha sido profetizado por el Islam y que reinará por 7, 9 o 19 años según la interpretación, y antes del día de juicio y según sus creencias para erradicar la maldad del mundo. Así que ya hemos mirado la perspectiva de algunas sectas dentro del judaísmo y del Islam con respecto a septiembre del 2015. Pero, ¿y qué hay de la perspectiva del cristianismo con respecto a septiembre del 2015? ¿Qué piensa la corriente principal del cristianismo con respecto a estos tiempos? ¿Nos deberá preocupar lo que pudiera pasar en septiembre del 2015? ¿Existe alguna base bíblica válida para estas expectativas? Es muy importante e interesante notar que hay diferentes posturas y puntos de vista con respecto a estos tiempos por parte de maestros respetados de la Biblia. La mayor parte reconoce que estamos viviendo en los tiempos del final, y entendiendo que estamos en los tiempos del final, la mayoría entiende que Jesús podría regresar en cualquier momento. Esto es conocido como la doctrina de inminencia. O sea que nada más en el calendario profético necesita ocurrir antes de que Jesús venga a levantar su iglesia. Habiendo dicho todo esto, y mientras esperamos el levantamiento de la iglesia, ¿hay acaso alguna forma en que podamos entender con sentido los acontecimientos que se están avecinando? ¿Hay alguna base bíblica para creer que algo significativo está por ocurrir? ¿Nos debe importar acaso lo que está por ocurrir? Me parece que sí nos debe importar. Ahora bien, tomando en cuenta que no estamos fijando una fecha para el levantamiento de la iglesia, entonces es posible que lleguen esos días y aún estemos aquí, lo que implicaría que podríamos pasar por tiempos muy difíciles. Permítame hacer un intento por demostrar evidencia convincente de que hay un Dios soberano que está en control de los eventos globales. Necesitamos empezar por entender que Dios estableció sus reglas y leyes a su pueblo, la gente hebrea, en el Torah. También le habla al resto del mundo a través del Nuevo Testamento. Una de las ordenanzas dadas por Dios a su pueblo hebreo es que habría una semana consistiendo de 6 días de trabajo y un día de descanso, conocido como el sábado. Esto se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20 versículos 9 al 10, que lee así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Más adelante, Jehová tomó este concepto de descanso en el sábado y lo aplicó a la tierra. Esta ordenanza la encontramos en el libro de Levítico capítulo 25 y verso 4, que dice: pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Reitero que estas leyes fueron establecidas y ordenadas por Jehová mismo, y él esperaba que fueran cumplidas. Él hizo claro que si las leyes eran desobedecidas de forma continua, habría consecuencias en forma de juicio. Este séptimo año de descanso para la tierra es conocido como Shemitah, y era el propósito de Dios de que fuera una bendición para el pueblo hebreo, pero se convertiría en juicio si no era obedecido. Lamentablemente, los judíos dejaron de observar el Shemitah en 70 ocasiones, y como consecuencia de su desobediencia, Dios los envió al exilio a Babilonia por 70 años. Un año por cada Shemitah que no fue observado. Esto quedó documentado en 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 21, donde dice: de este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. Así que, ¿qué tiene que ver todo esto con el mundo no judío? ¿Acaso nos está obligando Dios a observar y cumplir las mismas leyes y los ritos que los judíos? La contestación es que no.
Sin embargo, parece que Dios en su soberanía ha decidido continuar mostrando su mano en los acontecimientos mundiales durante esta época que es conocido en la Biblia como el tiempo de los gentiles. Parece ser que Dios continúa operando haciendo uso del ciclo de 7 años de Shemitah, particularmente en el ámbito de las finanzas mundiales. Me aventuraría a decir que Dios está estableciendo que Él continúa siendo Dios Todopoderoso y que Él está en control de las riquezas de las naciones y que Él también causa que se levanten naciones al igual que causa que se derriben gobiernos. También estoy de acuerdo con aquellos maestros de la Biblia que enseñan que la nación que le da su espalda a Dios se dirige por un camino precario y está en peligro de recibir el juicio de Dios. En la actualidad, estamos siendo testigos de un despliegue monumental de eventos por fuerzas que se oponen entre sí. De un lado tenemos las fuerzas que controlan la agenda humana tratando de cumplir con su plan y lo están revelando tanto en forma física como simbólica en numerosas actividades que convergen en septiembre del 2015. Hay demasiados eventos para poder cubrir en detalle, pero de manera breve describiré algunos de ellos. Comencemos con el concierto de Madonna en el Madison Square Garden de Nueva York durante septiembre 16 al 17 del 2015. Siendo aparentemente una marioneta del Illuminati, ella comienza su concierto con la canción cuyo tema es la profanación de la novia y el arribo de los ángeles caídos. Continuamos con el gran colisionador de hadrones, conocido comúnmente como CERN-LHE en inglés, y que se estará activando a toda potencia hacia el 23 de septiembre del 2015. Muchos científicos están consternados con la posibilidad de que ocurra un desastre debido a que los investigadores de CERN estarán intentando abrir un portal para entender los misterios del tiempo y el espacio. Otros científicos están preocupados que a través de ese mismo portal pudieran entrar entidades desconocidas. Nadie sabe a ciencia cierta lo que pueda ocurrir, ya que estos científicos están caminando sobre terreno desconocido. Otro acontecimiento interesante que culmina precisamente el 25 de septiembre del 2015 es el cumplimiento de los 500 días hacia el caos del clima, según anunciado por el ministro de Relaciones Exteriores francés Laurent Fabius junto al secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry en mayo 13 del 2014. ¿Qué quiso decir cuando usó específicamente esas palabras? ¿Estaban intencionadas a conllevar un significado específico el cual aún no entendemos? No creo que oficiales del gobierno a ese nivel se pasen por ahí sencillamente diciendo cualquier disparate que se les ocurra. Sus discursos son preparados de antemano y minuciosamente examinados para asegurar que lleven el mensaje preciso que se espera que debe llegar. He dejado intencionalmente para el final el significado de la visita del Papa a Estados Unidos y a las Naciones Unidas antes de entrar en la parte espiritual de este asunto. No es mi intención ofender a mis amistades ni a mi familia católica, pero me siento en la obligación de exponer lo que aparenta ser la agenda del Papa actual. Digo esto porque me parece que aunque el Papa está a la cabeza de una de las religiones más grandes del mundo, parece estar operando recientemente siguiendo una agenda completamente humanista. El Papa Francisco parece estar enfocado en temas como el cambio climático, la protección para el ambiente, el asilo para refugiados, la esclavitud y otros temas sociales que son importantes. Al evaluarlo por encima, todo parece ser motivado por la compasión y muy bien intencionado, pero cuando se estudia a fondo, su mensaje ya no refleja el evangelio puro del Señor Jesucristo. El 1 de septiembre, el Papa declaró que permitiría que todo sacerdote pudiera ofrecer el perdón por los abortos. En septiembre 8, el Papa cambió radicalmente el proceso de anular los matrimonios, haciéndolo más fácil, más barato y más ágil.
lo que me asombra es que la gente aún no se da cuenta que la Biblia dice claramente en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Según la Biblia, tenemos acceso directo a Dios para el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. Pero ¿cuándo fue la última vez que escuchaste esas palabras saliendo de la boca del Papa? Ahora bien, ¿qué es lo que resulta tan peculiar de la visita del Papa a los Estados Unidos este septiembre del 2015? Bueno, primero, el Papa Francisco resulta ser el Papa número 266 y da la casualidad que estará de visita en la Casa Blanca el día número 266 del año. Algunos han sugerido que esto representa el alumbramiento de alguna agenda porque el tiempo de gestación de una mujer promedio es de 266 días y da la casualidad que la fecha de la visita del Papa a la Casa Blanca cae en septiembre 23 del 2015. El próximo día, o sea, el 24 de septiembre, el Papa se dirigirá al Congreso de los Estados Unidos. Esta es la primera ocasión en la cual un Papa se dirige a ambas casas del gobierno. ¿Cuál será su mensaje? Bueno, eso queda por verse. El 25 de septiembre, el Papa estará en Nueva York para ofrecer un discurso a la sesión número 70 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su mensaje girará alrededor de los temas que mencioné anteriormente como los temas que él ha compartido en sus giras más recientes. Pero pregunto, ¿dónde estará el Evangelio puro del Señor Jesucristo y el plan de salvación para la humanidad dado por Dios en todo esto? ¿Por qué no toma la oportunidad para compartir el plan de salvación con los diplomáticos y los líderes mundiales que estarán reunidos allí? Él podría alcanzar billones de personas si fuera su intención hacerlo, pero lamentablemente parece que esa no es su agenda. Ahora, cambiemos nuestro enfoque de la agenda secular con respecto a septiembre de 2015 y empecemos a investigar si Dios también está hablando en forma sobrenatural en estos días. Como he mencionado anteriormente, Dios puede utilizar el ciclo de 7 años conocido como Shemitah para ejecutar juicios sobre aquellas naciones que le han dado la espalda. Así que es lógico preguntar si la humanidad ha estado comportándose de tal forma que amerite el juicio de Dios. Voy a limitar mi opinión a los Estados Unidos, dado que es el país del cual soy ciudadano y un país que fue fundado sobre principios judeocristianos. Pero, como nación, ha ido de manera consistente alejándose de los principios judeocristianos sobre los cuales fue fundada. ¿Acaso nos dijo Jesús de manera clara las condiciones mundiales que existirían que causaría que se avecine juicio sobre nosotros? La realidad es que sí. Jesús hizo claro cuáles serían las condiciones en el mundo justo antes de su segunda venida a la tierra. En Mateo 24, del 37 al 39, Jesús dice: «La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban, y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre». Y en Lucas 17, del 28 al 30 dice: «Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre». Pero hace falta profundizar un poco más para entender las condiciones a las que Jesús se refería con respecto a los días de Noé y Lot. Leamos del libro de Génesis capítulo 6 versículos 5, 11 y 12. «Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra».
¿Y cuáles eran las condiciones en los días de Lot? Bueno, en el libro de Judá 1:7 lee: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿Acaso te suena esto como los días en los cuales estamos viviendo? ¿Está la tierra llena de violencia y perversión? ¿Ha estado nuestra nación comportándose de manera tal que amerite juicio? Existen ya 20 países que han redefinido el vínculo santo del matrimonio según lo estableció Dios y han aprobado el matrimonio entre personas del mismo género. La más reciente ha sido los Estados Unidos, que aprobó el matrimonio de personas del mismo género el 26 de junio del 2015. De manera que nos preguntamos, ¿es razonable esperar juicio por parte de Dios? Ya hemos establecido que Dios puede utilizar el Shemitah para pasar juicio sobre aquellas naciones que le deshonran. Este juicio puede manifestarse en el ámbito financiero y en la reducción dramática de riquezas de las naciones. Si examinamos cuidadosamente los dos ciclos Shemitah más recientes en el 2001 y el 2008, encontramos que las caídas más grandes de un solo día en los mercados financieros ocurrieron precisamente en el día específico establecido por Dios para la eliminación de deudas, conocido como Elul 29. Pero no cualquier Elul 29, sino específicamente el Elul 29 que ocurre una vez cada 7 años al final del ciclo Shemitah. Si examinamos estas fechas en nuestro calendario gregoriano, el Elul 29 de septiembre de 2001 corresponde al lunes 17 de septiembre. Ese fue el día que Wall Street reabrió sus puertas después del derribamiento de las Torres Gemelas. En ese Elul 29, el mercado sufrió una caída del 7%, que fue hasta ese entonces la caída de mercado más grande de un solo día. La próxima caída financiera más significativa ocurrió al final del siguiente ciclo Shemitah. Ese Elul 29 corresponde a septiembre 29 del 2008. En esa ocasión, los mercados cayeron 777 puntos al sonar la campana de cierre. Fue la caída más estrepitosa para un solo día hasta ese momento. Esto obviamente no puede ser coincidencia. Hay demasiadas variables ocurriendo simultáneamente y alrededor del globo como para que haya sido una manipulación del hombre. Si tomas en cuenta que esas caídas en los mercados ocurrieron precisamente en Elul 29, que es el día asignado por Dios para la eliminación de deudas o de fortunas, y que en la primera ocasión el mercado cayó 7% y en la segunda ocasión cayó 777 puntos, te darás cuenta que apunta definitivamente a la mano de Dios en eventos mundiales. Así que nos preguntamos si Dios ejecutará juicio nuevamente en o alrededor del final de Shemitah en el 2015 y que se refleje en los mercados financieros. ¿O frenará Dios su mano mostrando misericordia aun cuando no lo merecemos? No lo sé a ciencia cierta, porque eso está en su voluntad soberana, pero estamos a punto de averiguarlo. Ahora bien, si Dios decide frenar su mano y no ejecutar juicio sobre los mercados, les exhorto a que no confundan su misericordia como una falta de voluntad o fuerza de su parte. Él determina en su soberanía cuándo ejecutar juicio y cuándo mostrar misericordia. Así que ahora, en resumen, pregunto, ¿acaso es importante todo esto? Si yo no soy judío, ¿por qué debe importarme los ciclos de Shemitah? ¿Por qué debe algo que fue ordenado al antiguo pueblo hebreo hace más de 3000 años tener un impacto sobre mí en el siglo XXI? Al tomar todo esto en cuenta, la pregunta razonable que nos debemos hacer es, ¿cómo debemos responder? Bueno, eso dependerá completamente de varios factores. Primero, ¿piensas que hay algo de cierto en lo que has escuchado o piensas que es meramente otra teoría de conspiración? Segundo,
Si crees que algo inusual está a punto de ocurrir, ¿estás preparado para enfrentarlo? Si puedes manejar en tu mente la posibilidad de que existen fuerzas sobrenaturales que están manipulando lo que viene ocurriendo desde hace tiempo en el mundo y que estas fuerzas continúan influenciando lo que estamos viendo en la actualidad, entonces resulta evidente que estamos siendo testigos de eventos que son parte de esa lucha antigua entre Lucifer y Dios Todopoderoso. Para aquellos de nosotros que creemos que Dios trazó un plan de 6,000 años para la humanidad y que al final de esos 6,000 años enviará a su Hijo Jesucristo para establecer un reino de 1,000 años conocido como el milenio, estos realmente son buenas noticias, porque significa que estamos cercanos al cumplimiento de los 6,000 años. Pero eso también significa que Lucifer está tratando por todos los medios de arruinar los planes de Dios. Eso es consistente con su naturaleza. A través de la historia, Lucifer ha tratado de destruir los planes de Dios al tratar de eliminar al pueblo escogido de Dios, los judíos. En realidad, pensó que había tenido éxito cuando Jesús fue injustamente sentenciado a morir en la cruz del Calvario. Dios, sin embargo, tenía su propio plan que no iba a ser superado por nada que intentara Lucifer. Cristo sí murió, pero de igual manera resucitó al tercer día y venció la muerte, y como resultado de su muerte y su resurrección, extendió un perdón para nuestros pecados. El propósito de permitirse a sí mismo ser crucificado fue para que nosotros no tuviéramos que pagar por nuestros propios pecados. Esto está claramente señalado en varios versos bíblicos. Primero, consideremos el amor de Dios por la humanidad. Dice en Juan capítulo 3 versos 16 y 17: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, pregúntate si crees que Dios te considera justo y merecedor de entrar al cielo porque vives una vida moral. Bueno, Romanos 3:23 dice que, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Quizás piense que hay otra manera o método a través del cual puede ser salvo. A esto Jesús dice en Juan 14:6: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué tal la posibilidad de ganarme la entrada al cielo a través de todas mis buenas obras? Esa pregunta Dios te la contesta en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, donde dice: Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Así que ahí lo tienen. Parece ser que el plan de 6,000 años de Dios está a punto de cumplirse. Un plan diseñado en amor para establecer una relación perfecta entre Dios y su creación el hombre, que fue creado a su imagen. Necesitas entender que Dios no te está obligando a nada. Tu relación con Él está basado en tu voluntad propia, o sea, libre albedrío. Hay solo dos opciones entre las cuales puedes escoger, y Él te concederá la que elijas. Si escoges su oferta gratuita de salvación, como ya mencioné, podrás disfrutar de una relación eterna con Dios en el cielo. Jesús dijo en Juan capítulo 14 y verso 3: Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Dios no te va a obligar. La oportunidad de escoger es exclusivamente tuya. Ahora bien, si decides rechazar el regalo que te extiende para ser salvo, entonces Él te concederá la única otra opción que tienes, que es la separación eterna de Dios. De cualquier manera, somos seres eternos. Así que pregúntate si preferirías pasar la eternidad en el cielo disfrutando de lo que Dios ha creado para nosotros, o si preferirías pasar la eternidad separado de Dios en el lago de fuego que fue creado para Lucifer y los ángeles caídos que decidieron seguirle. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 nos dice: Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. No le eches la culpa a Dios por esto. La opción es tuya, y Él te concederá finalmente lo que escojas basado en tu libre albedrío. No es su deseo que te pierdas, pero la elección tiene que ser tuya.
Yo, por mi parte, estoy eternamente agradecido que escuché, entendí y acepté el plan de salvación diseñado por Dios. Puedo sentirme seguro sabiendo que cuando se me cumpla el tiempo aquí, Él me recibirá en gloria. Te animo a que reconozcas tu necesidad de ser salvo y que aceptes la oferta gratuita de salvación que Dios te continúa extendiendo. Ahora, en conclusión, ¿cómo amarramos todo esto con respecto a lo que pudiera estar ocurriendo en septiembre de 2015? No puedo decir con certeza exactamente lo que va a ocurrir, pero todo apunta a un incremento de eventos significativos que definitivamente tendrán un impacto en nuestra vida diaria. ¿Es el final del mundo? Absolutamente no. ¿Es el principio de los dolores de parto del que habla la Biblia con respecto a los tiempos finales? Yo creo que eso sí es muy posible. Así que mi consejo para cada uno que escuche este mensaje es que examine dónde está ubicado con respecto a su relación con Dios. Es necesario que entiendas que tendrás que tomar una decisión. No hay forma de darle la vuelta a eso. Aunque tu opción sea ser un ateo y decir que no existe un Dios, eso de por sí es una elección. Estás eligiendo estar separado de Dios. Él preferiría que le creyeras, pero reitero que Él no se va a imponer sobre ti. Como ateo, puedes pensar que no hay un infierno, que no hay un cielo y que no hay un Dios. Bueno, considera la evidencia y determina si el riesgo de tomar la opción equivocada vale la pena. Ahora bien, si crees que existe un Dios, pero aún no has establecido una relación personal con Él y quisieras hacerlo, entonces te animo a que repitas la siguiente oración. Bendito Dios, reconozco que soy un pecador. Entiendo que no hay nada que pueda hacer por mi parte para ganarme la salvación que me quieres extender de forma gratuita. Creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por los pecados del mundo, incluyendo los míos. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y acepto tu oferta de salvación. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón. Padre, séllame con tu Santo Espíritu y haz de mí uno de tus hijos. Ayúdame a comenzar viviendo como un verdadero hijo de Dios y dame la valentía para poder compartir tu plan de salvación con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que sí creen y han depositado su confianza en el plan de Dios para la salvación, les animo a que se mantengan firmes y que fijen su mirada hacia el cielo, porque nuestra redención se acerca. Que Dios les bendiga a todos.